Para dar lectura a la palabra de Dios. Lucas 24. Versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Ustedes? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos y la reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Juntos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué tremenda historia, hermano. Cuando leemos la Biblia, tratemos de transportarnos al tiempo y el lugar y estar ahí como espectadores presentes, presenciales de lo que pasa, de cómo los ojos de los discípulos estaban velados, versículo 16, de cómo en el versículo anterior, el 15, fue Jesús quien se acerca a ellos, de cómo le hablan, porque no lo reconocen, le dicen: eres tú el único forastero. Es casi en una forma de, pues hasta ridiculizar, ¿no? Es obvio que no eres de casa, porque si fueras de casa sabrías las cosas. Están hablando con el Rey de Reyes, Señor de Señores.
Y lo tratan no como uno local, sino uno de los de afuera. Pero dicen, aún los de afuera saben lo que pasa. ¿Eres tú el único foráneo, forastero, que no entiende? Cuando Él es el único que entiende. Y ellos, creyendo que entienden, no entienden nada. ¿Será que a nosotros nos pase como a ellos? Que nosotros ya creemos saber mucho porque, después de todo, ¿cuántas veces no hemos leído la Biblia? ¿Y cuántas predicaciones no hemos oído? Y sabemos, ¿verdad que sabemos? Sí sabes. No estoy tratando de convencerte de que no sepas nada, porque, por otro lado, con una cosa que sepas, vamos a decir este mensaje, o lo que ya leímos, tú ya sabes más que lo que la persona promedio allá afuera. Y eso que sabes lo puedes usar para hacer un testimonio. Pero tan poderosa es la palabra de Dios que aún teniendo ese pequeño rascar de la superficie de conocimiento, ya hay poder. Pero aún hay mucho más por debajo de la superficie que entender, como pasaba con ellos. Eran discípulos, quiere decir que habían sido enseñados, habían caminado con Él, conocían las Escrituras, tal vez como tú y como yo, pero tenían ellos el beneficio de haber estado con Él presencialmente por todo este tiempo y entender las cosas, y aún así no entienden y tratan a Jesús de que Él es el que ignora las cosas. Y Él, ¿cómo les tiene paciencia para escucharles? A ver, cuéntenme, como si Él no supiera. ¿Qué cosas? Y luego Él mismo les reprende a ellos con la insensatez que demostraban y su incredulidad. Y aún así tiene la paciencia de volver a explicarles desde Moisés, desde el Pentateuco, hasta el presente. ¿Qué tanto, hermano, ante este recordatorio de la resurrección de Cristo, somos tú y yo como los discípulos del camino de Emaús, y los otros también, que adolecían también de la misma situación? Vamos a orar y entramos en el mensaje. Dios nuestro, amado Padre, cuán real es, Señor, tu palabra y la vivencia de las cosas que aquí se describen y tu presencia en medio de nosotros. Padre, cómo nos amas y cómo eres paciente para con nosotros. Si hay alguno que sabe todas las cosas, eres tú. Pero aquí, como ellos, a veces, Señor, ellos ahí te trataban como el ignorante, y muchas veces nosotros nos damos el aire, la ínfula de sabiduría, cuando todo lo contrario es la realidad. Danos, Señor, humildad y más aún docilidad de espíritu, Padre, para ser guiados por tu Espíritu Santo y que Él nos hable y nos dirija. Señor, aquí hay una historia que mayormente yo diría aquí todo el mundo ya conoce, y aún así hay algo que puede ayudarnos, Señor, a crecer en nuestro caminar contigo, Señor. Bendícenos, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. No, por más que leamos la historia de la resurrección y los acontecimientos, no terminamos, hermano, de poder crecer y aprender. Es cierto que puedes leer la misma Biblia que no cambia año tras año, y es cierto también que hay mucho nuevo que poder aprender de ella. El problema es que no nos damos cuenta, creemos que por haberla leído el número de veces, no dudo que haya aquí gente que haya leído la Biblia más de 20 veces ya, de cubierta a cubierta. Hay unos que tal vez una, y hay unos que tal vez ni una sola, pero siempre puedes comenzar. Te exhortamos, hay guías para leer la Biblia en un año aquí en esta iglesia, pero no es la única. Hay Biblias que traen esa misma guía, y cada vez que lo leas, hermano, léelo con una mente hambrienta, deseosa de ver qué cosas nuevas tiene Dios para ti, porque las tiene. Y bueno, mira, aquí vemos un par de discípulos caminando hacia la aldea de Emaús. ¿Y cómo están, hermano? Los mismos discípulos, los mismos seguidores, los más allegados, están desanimados. ¿Te identificas con el desánimo que puede venir en la vida cristiana? ¿Lo vives? ¿Lo has vivido? ¿Lo estás viviendo ahorita? Desánimo, tristeza, actitud de derrota. Los tiempos mejores quedaron atrás. ¿Por qué pasaba esto? Estaban confundidos. ¿Y por qué confundidos? ¿Será que Cristo no fue claro en las cosas que había enseñado o hablado? Claro que sí, Él siempre es claro. Y aún así, teniendo el mejor de los maestros, digo, hasta Judas, teniendo el mejor de los maestros, se quitó la vida. Lo traicionó. Cuán más susceptibles somos nosotros
que no hemos tenido el privilegio de caminar codo con codo físicamente con el Salvador. Y ahí estaban dudando de lo que había pasado, desanimados, tristes, sintiéndose desamparados, todo resultado de que en realidad, aunque creían entender, no entendían. ¿Tú crees que puede ser que nos pase a nosotros lo mismo? Para reconocer que puede pasarnos a nosotros lo mismo, lo primero que requerimos es humildad y hacer a un lado orgullo, soberbia, vanidad. Ellos hablaban en el pretérito de todos los acontecimientos. Decían de Jesús Nazareno: fue varón en el pasado, fue varón, fue profeta, fue poderoso en obra y en palabra, pero todo eso se acabó. Mira lo que le pasó, pues gente en poder, en autoridad, ¿qué podíamos hacer? Le dieron muerte, le crucificaron, y nosotros esperábamos que este era el que había de redimir a Israel, era el rey, y está muerto, se acabaron sus esperanzas. Decían, mira, las mujeres fueron al sepulcro, dijeron que no lo vieron, es más, dijeron que vieron ángeles, pero en otro pasaje vemos que las tomaron por locas, no les creyeron. Luego también dan testimonio ellos de que algunos de ellos habían ido al sepulcro y no le vieron, pero evidentemente, aún con esas evidencias palpables que empiezan a surgir en cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, que nunca fallan, son infalibles. El Papa no es infalible, las escrituras sí. Digo, por si tenía duda. ¿Amén? No hay hombre infalible, pero las escrituras son infalibles, no se equivoquen. Pero la actitud que ellos tienen y el calificativo de insensatos que les da Jesús y de tardos en corazón para creer, indica que no creían en todo lo que ya habían visto y oído, y aunque ya ocurrió la muerte como Él mismo lo había anunciado, pero luego también que resucitaría y volvería, evidentemente no han creído. ¿Crees tú, hermano, que a lo mejor nosotros estemos deprimidos, agüitados en la vida cristiana, hermano, cuando Él ya venció a la muerte, y vencer la muerte, venció la muerte sobre Él en la cruz, pero también más aún venció el poder de la muerte sobre ti y sobre mí? Cuando hay una emergencia médica, todo el mundo corre con por eso la palabra urgencias, ¿verdad? En los hospitales, en otras emergencias, por la misma palabra urgencia, emergencia, implica el córrele, apresúrate en entender estas cosas, cuando de vida o muerte se trata. Y aquí estamos tratando asuntos de vida o muerte, de mayor peso, impacto, duración, que el asunto de vida o muerte de un hospital. Y el asunto es, hermano, que no entendían las escrituras. Puede ser que tú hayas leído la Biblia 20, 30, 40, 50 veces, hermano, y te pregunto, ¿y será posible que todavía no las entendamos? Porque ese es el problema de estos discípulos, que Él les predicó y muchos no entendían, y eso nos hace vulnerables espiritualmente. Ese es el gran peligro. ¿Sabes qué es lo que tememos de nuestros hijos cuando son inmaduros y soltarlos solos? Su vulnerabilidad. Un niño o incluso un perrito, soltarlo de la correa y dejarlo que camine solo por la banqueta, hay el riesgo de que de repente corran hacia la calle y mueran. Y lo mismo pasa cuando alguien lo sueltas en este mundo sin la protección y el ancla, el fundamento debido, y queden expuestos espiritualmente a través de las dudas, a través de la poca fe, a través de las frustraciones de lo que yo esperaba. Ellos esperaban algo de Jesús, pero parece que Jesús les falló, en su mente les falló. ¿Y cuánta gente da la espalda a Dios, a la iglesia, etcétera, etcétera? Porque no salieron las cosas a mi modo. ¿Será posible que lo único que estamos denotando es, como estos discípulos, nuestra ignorancia? La falta de entendimiento, nuestro error en no entender plenamente las escrituras, que hasta sería vergonzoso admitirlo, porque todo el mundo esperaría que después de tantos años. Pero mira, hermano, aún predicadores, aún quienes han ido a institutos, debemos tener cuidado de decir que todo lo entendemos. Hay cosas que yo no entiendo, por eso también yo debo seguir leyendo la Biblia, porque hay cosas que Él me va a seguir revelando. Trato de buscar, puedo tener alguna
interpretación, pero más vale que la interpretación sea guiada por el Espíritu Santo y no la mía propia. Porque cuántas religiones y cultos hay falsos, porque cada uno ha hecho las cosas conforme a su propia interpretación. ¿Sí o no? Oh, es que hay muchas cosas buenas en esta iglesia y en aquella iglesia y sí, hay algunas cosas buenas, pero eso no hace que porque unas cosas sean conforme a la Escritura, que todo lo sea. ¿Por qué la doctrina bautista tiene esa forma de reputación e incluso respeto? Porque si hay algo que busca, no es que la doctrina bautista salve, pero esta forma, esta identidad entre los creyentes busca el apego a la Escritura bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, más nadie, para poder entender lo que Él dice. ¿Y qué pasa con este mal entendimiento que ocurre en el corazón de discípulos o puede ocurrir en el nuestro? Un corazón endurecido, un corazón enfriado, un corazón impactado por el mundo, porque mira, no es culpa tuya, pero el mundo te jala en una y mil direcciones, sea por tu familia, sea por tus amigos, sea por las redes sociales, sea por los medios de comunicación, sea por nuestra propia carne, sea por nuestra forma, por nuestra propia mente, que a veces tiene formas chuecas, torcidas de pensar, sea porque a lo mejor no tuvimos una plena aceptación en fe de las cosas que se nos han enseñado, que las pasamos por filtros, y filtros hay en la Biblia, pero a veces los pasamos por el filtro de nuestra propia mente, volviéndonos nosotros la autoridad final en determinar qué es bueno y qué no es bueno de la Biblia, qué es aceptable y qué no es aceptable de la Biblia, y evidentemente estamos mal. Tú y yo no somos la autoridad final. Amén. Pero cuando hacemos eso, ocurre un rechazo. Por eso, mira, papás que de alguna manera tienen problemas con la fe o con la iglesia o con el pastor o con Dios y las cosas de Dios y lo declaran delante de los hijos, lo primero que es manifiesto es que la actitud de los padres se ve manifiesta en los hijos y muchas veces peor. Y es para su detrimento. ¿Por qué? Porque ¿a dónde vas a correr cuando cuando estés expuesto espiritualmente con dudas, con frustraciones? Los hijos ciertamente saben, a la iglesia no, con el varón de Dios tampoco. Entonces Satanás encuentra un espacio perfectamente abierto para entrar. Y es lo que está pasando con estos discípulos. Lo que no proviene de fe es pecado. Aquí Cristo los está reprendiendo por su incredulidad, ¿cierto? O insensatos, tardos de corazón para creer. Eso es falta de fe. No proviene de Dios, es pecado. ¿Se da cuenta, hermano, cuánto tenemos a veces como estos discípulos en el camino de Emaús, posterior a la resurrección? Aún así, mira, Cristo cómo es paciente, cómo es bueno, ¿quién fue el que se acercó? ¿Ellos a Cristo o Cristo a ellos? Cristo a ellos, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 15, la última parte, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Él es el que rompe el hielo, Él es el que hace la plática. Ellos no lo podían ver, porque estaban sumidos en sus propios pensamientos. ¿Y cuántas veces nuestra fe no es exactamente lo mismo? O estamos sumidos en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio andar. Ahí va Cristo. ¿Sabes qué? Las marcas estaban en sus manos y en sus pies. Probablemente no puedan ver el costado si va cubierto con una túnica de hombros hasta los pies. No sé, podría ser que su túnica le bajara así en las manos y no vieran. Pero mira, al caminar, algo podía haberse asomado. Los pies pueden estar cubiertos estando de pie, pero al caminar, la túnica se mueve, el pie puede sobresalir, pero aún si tuviese algún tipo de velo, no lo sé, no lo dice aquí la Biblia si lo traía o no, pero no notaron la estatura, no notaron el andar, no notaron el hablar, no notaron la barba, el matiz de la piel, todas las cosas que hubieran hecho a una persona que está con los ojos abiertos a lo que Dios quiere mostrarnos, hubieran estado, no te veo bien, pero tratando de ver un poco más quién es este forastero, pero no, a veces estamos tan metidos en nuestro propio mundo
que no damos oportunidad a Dios de que Él nos muestre lo que Él quiere que aprendamos y entendamos. Y aún así, Él es paciente para cuando lo maltratan. Oh, eres tú el único forastero que no ha sabido. Le están llamando ignorante. Es una forma no muy cordial, calurosa de tratar a un forastero. No lo están haciendo sentir muy bienvenido, pero aún así él dice, bueno, ¿y cuáles cosas? Pues ya que soy el ignorante de estos tres que caminan, explíquenme, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, mira, de Jesús Nazareno. No traía Ife Jesús, pero si lo trajera, ahí diría su nombre. Están hablando de él, que fue varón. Él podría decir, ¿fue? ¿Cómo que fue? Soy el gran yo soy. Pero bueno, Él es paciente. Fue. No es el gran, Él fue. Es el gran yo soy. ¿Vale? Pero ellos dicen, por su entendimiento privado, varón, profeta, Él ya había dicho que más que un profeta. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Bueno, hasta ahí no iban tan perdidos. Pero luego le narran las noticias, ¿verdad? Mira, la última nota periodística es esto. Ya lo atraparon, ya lo arrestaron, ya lo entregaron, ya lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Y además ya pasaron 3 días de este asunto y nosotros esperábamos otra cosa. Y luego, pues sí, hay quienes de alguna manera empiezan a decir cosas que pudieran alentarnos a seguir creyendo, pero la implicación de lo que están diciendo es que ellos no creen, no importa lo que digan las mujeres, no importa que si vieron ángeles, no importa incluso si algunos de nosotros fueron y vieron la tumba vacía. Dice, los nuestros fueron al sepulcro y vieron exactamente lo que las mujeres dicen, pero aún así, eso no, ni el sol les calentaba. Somos así, hermano, en nuestra vida cristiana. ¿Sabes cómo nos damos cuenta? A veces cantamos de la resurrección y cantamos bien apagadamente. No te aflijas, es normal, es nuestra naturaleza. Pero te das cuenta cuánto más debiéramos estudiar y profundizar. Si viviéramos más en este libro, más se arribarían las escrituras. Él empieza, sí, los reprende. Mira, los ignorantes e insensatos realmente son ustedes. ¿Que no era necesario que el Cristo? Si Jesús Nazareno, ustedes pensaban que era, de hecho, y lo es. Y lo que ha pasado es lo que tenía que pasar, que padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Que aquel mismo Jesús Nazareno, a quien no reconocen en este momento, pero les puede citar, que aquel mismo Jesús Nazareno, a quien ustedes citan, no se los enseñó. No se los enseñé yo, es lo que le estaría diciendo a ellos, él a ellos ahí. Y con paciencia dice, comenzando desde el Pentateuco, desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas estas escrituras y lo que de él decían. ¿Sabes qué nos demuestra aquí, hermano? Un primer motivo de gozo en esta historia, aun cuando todavía no se acaba, es, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Ahí está, siempre presente. Si no entendiéramos, por lo menos el hecho de que sabes a quién correr, con quién acudir, debiera darnos ánimo, gozo. Eventos que a veces retiran a personas de la iglesia, les roban el gozo, el ánimo, la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mismos eventos, personas aumentan su gozo, crecen en fe, fortalecen a otros, animan a otros. Todo depende de nuestra actitud del corazón, nuestra disposición del corazón. Él te busca. ¿Y cómo nos damos el lujo nosotros de volverle la espalda y rechazarlo? Porque así habían hecho todos, lo habían rechazado. Y Él nos busca. Hermano, ¿con qué moneda le pagamos al Señor? Debiera ser un propósito de vida nuestro en el día a día. ¿Cómo he tratado a mi Cristo hoy? ¿Cómo le he mostrado gratitud el día de hoy? ¿No les gusta esa predicación? ¿No? ¿Cómo me ha tratado Él a mí? ¿Cuánto ha hecho Él por mí? ¿Cómo puedo yo mostrarle gratitud? Hermano,
¿Acaso te debe Dios algo? No, nosotros somos los que le debemos a Él, le debemos la vida, le debemos la salvación. ¿Hay alguna bendición en tu vida? ¿Sí? ¿Sientes que le debes gratitud a Dios? Nosotros le debemos a Él, hermano. Pareciera que nosotros fuéramos más dignos que Él, porque Él es el que se acerca a nosotros y le tratan como, pues, ¿a qué te arrimas tú, forastero? Ignorante, que no sabes las cosas que han ocurrido aquí. Y Él como que acepta ese maltrato de nosotros hacia Él. No es Él quien debería buscarnos y lo hace, pero ¿qué tanto nosotros correspondemos en buscarle a Él? Y aquí, mira, en las Escrituras podemos escudriñar, que es buscar, porque ellas son las que dan testimonio de estas cosas. Y aunque ellos no lo están escudriñando, aunque ellos no lo están buscando, Él de todas maneras lo va a hacer por ellos. Un bebé se espera, al principio tú le das de comer al bebé, pero se espera que un día el bebé tome la cuchara por sí mismo y aunque se le caiga la sopa un poco, pero que empiece a ejercitar el traer la cuchara, y aunque la tenga chueca, y por eso le ponemos babero, para que un día lo haga bien. Ellos deberían de estarlo ya escudriñando y sabiendo, ya se les había explicado, pero Jesús todavía les está dando la comida en la boca, tratándolos como a bebés, cuando Cristo ya terminó, ya había declarado consumado es su obra en la tierra. Él, resucitado, podía haber inmediatamente ascendido, pero se quedó a confirmarlos. Número uno, vemos cómo a veces nos encontramos en la vida cristiana con un corazón derrotado, confundido, triste, deprimido, incorrectamente. Y el Señor nos llama, oh, qué insensatos, oh, qué tardos de corazón. Si tuviéramos un poquito de fe y pudiéramos entender, grande sería nuestro gozo. Eso es lo que Él quiere, hermano. No vernos tristes, quiere vernos animados, contentos, victoriosos. Así que por eso les da el reto. ¿Y cuál es el reto que Jesús les da? Abrirles las Escrituras, abrirles el entendimiento. Y al escuchar ellos, hermano, fue que sus ojos se abrieron. Por eso es que cuando un predicador te exhorta a que camines con Dios en oración y en las Escrituras, en ninguna manera lo tomes jamás como una tarea o como un mero ejercicio para hacer. En eso está el núcleo, la semilla, la clave de la vida cristiana victoriosa. De otra manera estás vulnerable, estás expuesto a las dudas, a caer fácilmente a todo el asedio de este mundo, de Satanás, de tus anhelos de la carne. La palabra de Dios nos abre los ojos. La palabra de Dios hace de esa vida triste, derrotada, titubeante, dudosa, una vida triunfal, una vida real, una vida de poder. Siento que no les está gustando el mensaje esta mañana. Vamos a ver si mi esposa me puso otro bosquejo por aquí. Conocer este libro indica o significa conocer a Jesús. No tuvimos el privilegio de caminar con Él como los discípulos por esos 3 años. Mira, ¿sabes cuánta distancia? Dice aquí 60 estadios, ¿cierto? Dice en el versículo 13, 60 estadios. Eso es más o menos unos 11 kilómetros. ¿En cuánto te los caminarías? Así que a paso tranquilo. No iban corriendo, no iban a la carrera. Pues mira, su mente está en cosas difíciles, muerte para ellos. Van a ir a paso lento. Todo lo demás, cuando alguien se te muere, pasa a un segundo plano, ¿sí o no? Pues van a un paso tranquilo, unos 11 kilómetros, tal vez 3, 4 horas, por ahí, más o menos. No sé, o más en el día quizás, no sé. Y ahí Cristo les va hablando de la Biblia, de las profecías. Aunque nosotros no tenemos ese privilegio, hermano, sí tenemos la iglesia. Sí tenemos su espíritu, somos parte de su cuerpo, sí tenemos su poder, sí tenemos el cumplimiento de las Escrituras, muchas en el pasado y algunas pocas más que están por ocurrir, y que tenemos el registro inquebrantable del cumplimiento de la palabra de Dios siempre, y bajo ese registro sabemos que lo que falta se cumplirá exactamente al pie de la letra. Una de ellas es que Cristo viene. Cuando llegaron a la aldea que iban, ya el día declinaba, le pidieron que se quedara con ellos.
compartió el pan y finalmente era en la última pieza del rompecabezas para que se abrieran sus ojos. Se dieron cuenta, este hombre no es un forastero cualquiera, es más, ni forastero es. Se ve que está bien adentro de las cosas, cómo entiende, cómo sabe las escrituras, cómo le tratamos de ignorante, pero él es el que lo sabe todo. Y ahora nos parte el pan. ¿Cómo sabe este del partir del pan? Ahora entiende. Y ahora Cristo se va, porque ya él terminó su obra. Increíble, hermano, que ya había pasado Cristo 3 años y luego todas estas horas en el camino con ellos. Y apenas se abre. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros, hermano, ignorando lo que Dios ha hecho, lo que Dios pide, lo que Dios espera, lo que Dios dice que va a hacer? Y nosotros permanecemos tristes, agüitados. Ayer en la reunión de varones de oración meditábamos en la oración de Cristo previo a su arresto ahí en Getsemaní. Y cómo esa oración, hermano, está vinculada a la historia de la humanidad. Él está a punto de entregar su cuerpo para ser sacrificado, derramar su sangre para cambiar, cumplir su ministerio, la razón para la cual Él vino, y luego cambiar en la dirección, es el parteaguas de toda la humanidad. Qué ínfimas, y no digo que no oremos por cosas pequeñas, pero qué ínfimas pueden parecer nuestras peticiones de asuntos tan triviales como lo que yo quiero, y lo que a mí me falta, y lo que a mí se me antoja. No digo que no ores por esas cosas, pero cuántas veces, hermano, vivimos tan ocupados de eso, en un camino con la mirada puesta en el piso, que no podemos ni ver quién es el que viene al lado de nosotros, y es Cristo mismo. Ahí estaba el Hijo de Dios vivo y ellos estaban llorando por su muerte. Lo mismo pasó, ¿verdad? Cuando habían más adelante arrestado a Pedro, oran por la liberación de Pedro. Pedro está en la puerta y la muchacha dice, ahí está Pedro, y no se lo creen. Aquello por lo cual están orando. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios sigue haciendo una tremenda obra con nosotros, alrededor de nosotros, pero nosotros estamos tan llenos de nuestro pequeño mundo y no nos damos cuenta del cuadro grande de lo que Dios está haciendo con nosotros? Estos estaban bien informados de los hechos, de los acontecimientos en torno a Jesús, pero realmente no conocían a Jesús. No eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo, hermano, esa es la guía que tenemos nosotros. A veces malinterpretamos las Escrituras. A veces creemos no necesitar más de la iglesia o de la escuela dominical porque no asistimos a ella. Viene algún ministerio y nos lo brincamos. Hoy mismo, hermano, ¿sabes que hay creyentes que están en la playa? Porque ante todo sus vacaciones. Y mira, hermano, pareciera increíble, pero se ha levantado ya una generación. Porque ya hay adultos que nacieron al cambio de siglo. Estamos en el 2019. Todos los que nacieron en el 2000, 2001 ya empiezan a ser adultos. Y hermano, encuentras en ellos, y aún unos más mayorcitos, desde que nacieron a finales del siglo anterior, que no entienden absolutamente nada del porqué de estas vacaciones para ellos. Y nada más es las vacaciones, la playa, la bebedera, el baile, la vida perdida, y eso es todo. Les he venido diciendo en estos 3 últimos días que nos hemos reunido, cómo eso se esperaría. Mira, allá en Japón, antes se entrevistaban a la gente, y pues no es un país cristiano, ¿y qué se celebra? Algunos dirían, la Navidad. Bueno, nunca nadie les ha, o si no han oído predicación, pues entiende uno que diga que en estas fechas, la Navidad, hoy respuestas similares se escuchan en nuestro derredor. Porque como creyentes hemos sido descuidados de escudriñar las Escrituras, entender estas cosas, caer en tristeza, caer en desánimo, en encerrarnos en nuestro pequeño mundito y no ver el cuadro grande que Dios quiere pintar. Pero si nos dejan, mira, ellos, aunque fueron tratados ahora de insensatos, y Cristo les explicó cuál es la diferencia a veces entre estos discípulos y nosotros. Quizás hasta aquí ninguna, pero de aquí en adelante es donde puede haber una diferencia. Porque cuando ellos llegaron a Emaús y les invitaron ellos a quedarse a él a quedarse con ellos, y
bendijo y el pan lo tomó y les partió, y entonces les fueron abiertos los ojos, versículo 31, le reconocieron y él desapareció. Pero mira cómo reaccionaron. 32, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Sabes qué pasó? Que si bien estaban ellos metidos en su mundo primero, pero mientras el forastero hablaba, le dieron su atención y pusieron atención en la palabra de Dios, que es poderosa, que limpia nuestra alma, que nos transforma y que nos cambia. Y ellos se sujetaron al poder de la palabra de Dios. Ahí estuvo el poder, hermano, de por qué ese avivamiento en su corazón. Necesitas un avivamiento. Sí, pastor, pues es domingo de resurrección, por eso estoy aquí. Pero ya a partir de mañana se vuelve a sentar el polvo en esta Biblia, porque va a pasar a la repisa, y similarmente el polvo sobre nuestro espíritu, el polvo de muerte, de apagar, de mantenernos en desánimo, en tristeza, en depresión, en derrota, cuando eso no es lo que Él quiere para nosotros. Él quiere victoria. La Biblia, cuando es abierta y escuchamos y atendemos, empieza a hacer que nuestro corazón arda y que queme un fuego en nuestro corazón. Y mira lo que hicieron, ya era de noche, ¿verdad? Ya estaban listos para descansar, para ni siquiera dejar este forastero que al momento de invitarnos a la casa todavía no le reconocían, pero una vez reconociendo, y él se va. ¿Sabes por qué se va? Porque si no se va, ellos se quedan ahí con él. Pero ya no es hora de él hacer más, ahora es hora de tú y yo hacer. Y como él se fue, ellos no se pueden ir a dormir. ¿Te imaginas? Ahora lo habían oído, pero ahora ellos mismos han sido testigos. No fueron a ver la tumba, pero saben que alguien vio la tumba y pueden imaginarlo en su mente. Está vacía, lo creo. Lo que las mujeres dijeron, no estaban locas, es verdad. Vieron ángeles, lo vieron Pedro y Juan cuando fueron, es verdad. Y salen corriendo 11 kilómetros. Ahorita se los echaron ya tipo maratón. Ya estaban cansados, ya solo habían caminado de venida, pero ahora el día ya declinó. Pero el asunto es tan grande. Ayer meditábamos en las mujeres que entraron a la tumba y la vieron vacía, y luego encontraron a Jesús y les dice que díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, allá los voy a ver. Y ellas lo habían adorado ya ahí y salieron corriendo. Traían, eso fue la mañana que lo dije, ¿verdad? Se siente como que fue ayer. Pero traían las especies aromáticas y los aceites para ungirlo, qué sé yo, iban corriendo. Y mira, yo creo que han de haber aventado todo eso ahí al lado del camino para que no les estorbara. Porque ¿qué cosa puede ser más importante? Que Cristo vive, que Cristo reina, que las escrituras se cumplieron, que tenemos vida eterna en Él, que Él murió, fue sepultado, resucitó, y como Él lo hizo, nosotros también. La fe no es vana. No ha terminado todo, es apenas el comienzo de la salvación de la humanidad. Y ese fuego ardía, y las penas que tenían se disiparon. ¿Tú cómo te sientes esta mañana? ¿Cuántos de ustedes vinieron a las 6 de la mañana hoy? ¿Cuántos no vinieron? ¿Y por qué parece como que vinieron? Porque los veo medio desmañanados. Hermano, actuaron como que finalmente se abrió ese cofre del tesoro. Así lo describió Jesús, ¿verdad? El reino de los cielos es como un tesoro escondido, es como una perla de gran precio. Ahora sí, ellos vienen a entender todo lo que Cristo les dijo. ¿Qué es para ti la Biblia? Amén, hermano. ¿Qué es para ti esta iglesia? ¿Qué es para ti el Evangelio, la palabra de Dios, cada uno de sus ministerios? Lamento decirlo, hermano, pero para muchos es esto. Qué aburrido. Qué aburrido. Describe nuestro corazón, hermano. ¿Qué es para ti la Biblia? Mira, manualmente, manipular estas hojas no es diferente que cualquier otro libro o una revista. ¿Pero por qué nos gusta más la revista? Porque tiene fotos, porque está ilustrada y a todo color. Es más fácil de consumir. ¿Este libro viene a ser un libro aburrido para ti, de solo letras? No, hermano. Hay vida en este libro. Hay transformación, hay poder, hay sabiduría.
hay respuestas. Cuando digo vida, no solamente me refiero a que puede preservar tu vida en este mundo, hay vida eterna, hay vida abundante. Ellos, hermano, de ahí se pusieron las pilas. Y aquellos que le habían abandonado y que estaban agüitados y tristes, pero una vez se dieron cuenta de la resurrección, todo ahora sí cayó en su lugar. Ahora sí les cayó el 20, se prendió el switch, comprendieron todo lo que antes no lo habían entendido. Y por eso los ves corriendo a los discípulos una carrera, a la manera de Pablo, como nunca antes habían corrido, al punto ya no de huir ante el peligro, sino de estar presentes haciendo lo que tenían que hacer, así les costase la vida. Y les costó, la dieron. Tú y yo, hermano, estamos así buscando a Jesús. Estamos en los tiempos postreros, hermano. Si entendemos esas escrituras, que estamos en los últimos tiempos, que tal vez tú y yo tengamos el gozo y privilegio de ser la generación que no pruebe la muerte, sino sea arrebatada y transformada. No siempre se predica mucho de esto. ¿No te anima a eso? ¿No te da descubrimiento del tesoro? Del propósito para el cual Cristo te ha dado vida a ti y salvación, cuando muchos otros todavía permanecen en tinieblas. ¿Están conmigo, hermanos? Están muy callados. ¿Qué es para ti el poder de la resurrección por el cual Pablo estuvo dispuesto a contar todo lo que él tenía en su vida como basura? Por tener el conocimiento del poder de la resurrección. ¿Qué significa la victoria de Cristo sobre la muerte para ti? La victoria de Él es tu victoria. ¿Qué significa la gloria de Dios? Pues es la gloria que Él te va a dar a ti, hermano. Corona de gloria, lugares celestiales, coherederos con Cristo. Hermano, si cuando vienen las elecciones de cualquier partido, en cualquier país, como la gente se desvela hasta ver el resultado, amén, sobre todo si tienen algún hueso que ganar. Y no importa si es hasta que vuelva a salir el sol a la mañana siguiente para poder gritar, ¡ganamos! Hermano, somos más que vencedores aquí. Somos herederos del reino. Cristo venció y Él viene. Somos más que vencedores. Anímate, hermano. ¿Qué significa tu iglesia, hermano? La Iglesia Bautista Monte Avario. ¿Es la que Dios te dio? Amén. ¿Tú crees que verdaderamente resucitó? Y que esto no es una fábula. Y que si Él resucitó, tú también vas a resucitar un día. Amén. Que Él es real. ¿Verdaderamente Él es tu Dios? ¿O es el Dios de tu pastor, de tus padres? ¿Verdaderamente es tu iglesia o es ahí la iglesia? ¿Has descubierto que hay poder en su sangre? En cosas grandes y en cosas pequeñas. Estas cosas te son reveladas a ti, hermano, para dar testimonio de ellas. ¿Hay vida en su palabra? ¿Descubres esa abundancia? Esto, hermano, el hecho de que Él ha resucitado, debe de ir más allá de decir, felices Pascuas, es lo que hoy todo el mundo dice. Debe de ir más allá del domingo de resurrección y mañana volver a más de lo mismo. Antes debería generar una avidez por las Escrituras, por abrirlas, porque hay más, una sed por la palabra, un entusiasmo para llevar el mensaje a los que no conocen. Eso fue lo que Él hizo una y otra vez. No solamente recibiendo, hermano, lo que Él te ha dado, esparciéndolo, compartiéndolo, toda bendición. ¿Sabes qué es lo que Dios hace qué es lo que hace que Dios te bendiga más? Cuando tú repartes y esparces las bendiciones en lugar de acapararlas para ti solo. El esparcir y el repartir hace que más bendiciones fluyan hacia ti. ¿No quieres bendición de Dios? Reparte con corazón alegre. Amén. Le digo, se lo he dicho y se lo repito. Había un profesor, y si lo dice allá es porque esto es común en la cristiandad. Parece que hay cristianos que fueron salvos y como que alguien les puso un grillete en el tobillo amarrado a una bola de acero y que están condenados a ser cristianos a cadena perpetua porque vivimos tristes, agüitados. La gente te ve y te dice, si soy cristiano voy a tener la cara de haber chupado un limón como tú la traes así todo amargado. No, mejor me quedo aquí en mi playa, aquí en mis bailes, aquí en mis fiestas mundanas. ¿Por qué? Porque nos desanimamos con nuestra cara. Oh, soy cristiano.
que se meten y los mata, así parece que el cristiano, no, es que lo decimos, pero te ven triste, van a decir, no hombre, quédate con tu cristiandad. Yo me quedo con el comer, beber y regocijarse. ¿Y qué le hace que mañana muera? ¿Por qué? Porque nosotros no ven la esperanza de gloria. Estos andaban así, que si los hubiera visto otro forastero, verdaderamente que era extraño a Cristo y al Evangelio, hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Pues yo me voy de aquí. Mira cómo andan todos agüitados aquí. Pero no era un forastero, era Cristo. Los animó, los avivó. ¿Y cómo transformó su vida? Dije, ¿cómo transformó su vida? Tu vida y la mía también son igualmente transformables por el mismo poder que actúa en nosotros. ¿Es esta iglesia tu iglesia? ¿Es este libro tu Biblia o es nada más la Biblia? ¿Es Jesús tu Salvador, tu Cristo, tu Redentor o nada más es Dios? ¿De qué habla el pastor de la iglesia? ¿De Jesús? ¿O es alguien que escuchas con gran hambre? ¿Es Él tu Dios, tu Padre? ¿Los hermanos en la iglesia son tus hermanos? ¿Es esta tu familia? ¿La gran comisión que ves aquí impresa enfrente es tu visión y es tu misión? ¿Es este corazón dentro de ti uno que desea ser conforme al corazón de Dios? Amén. Hermano, podemos andar fríos, tristes, agüitados, apagados, desanimados, porque estamos encerrados en nuestro mundito. Abre los ojos. Pídele a Dios una visión. Y pídele a Dios que encienda con las Escrituras ese fuego que ardía. Empezó a arder y dijo el Señor, era todo lo que quería. Reencender la llama y me voy de aquí. Ahora no dejes que se apague, ahora corre con esa llama. Hermano, es un reto que el Señor nos da. La decisión es personal de si aceptamos o no ese reto. Pero deseas tener ese fuego en tu corazón, esa llama viva, ese escudriñar y ese buscar todo lo que esto significa. Mira, hermano, por más que yo te haya predicado esta mañana, no tocamos más que la pura superficie. ¿Quieres de veras conocer? Escudriña. Padre, gracias Dios por la muerte, porque la paga del pecado es afuera y Él la pagó. Pero no duró mucho, 3 días, y resucitó. Como hemos cantado ya, Cristo la tumba venció. Y Padre, gloria a Dios. Los discípulos no entendían, estaban ahí confusos, como muchas veces nosotros parecemos conocer los hechos, los acontecimientos, pero Señor, lo conocemos en mente, pero no en el corazón. Muchas veces no hay impacto, vivimos vidas tan terrenales como el mayor de los inconversos. Y no digo necesariamente que andemos en una vida pecaminosa, simplemente una vida apagada, triste, desanimada, ensimismados en nosotros mismos. Padre, perdónanos por esa forma de vida que es pecado, porque sabemos hacer lo bueno y no estamos haciendo bien. Señor, es pecado también porque no proviene de fe y también nos es pecado. Señor, por medio de este mensaje que simplemente es recordatorio de la cruz y de la resurrección, como hacemos cada mes en torno a la Santa Cena, ayúdanos, Señor, a tener ese fuego vivo, avivado en nuestro corazón. ¿Habrá alguno aquí en esta tarde que diría, pastor, ese es el fuego en el corazón que yo quiero? Dios ha hablado a mi vida. ¿Puedo ver su mano? Amén.